semanas. Claro, hay un cese de la micción, ¿sí? Por distintas causas, no solamente hay una causa que hace a que la función renal se detenga, ¿sí? Y esto va a estar, ustedes cuando estén valorando a sus pacientes seguramente se van a dar cuenta porque la orina, sobre todo que son pacientes que están ya canalizados, que tienen la sonda vesical ya colocada por alguna complicación que ingresó a la guardia, y van a estar viendo esa orina, ¿sí? Nosotros como enfermeros trabajamos en las áreas cerradas trabajamos 6 horas, nada más. Y en las salas trabajamos 8 horas y en los turnos noches trabajamos 9 horas. En nuestra guardia, suponiendo el caso que nosotros estemos trabajando 8 horas, dentro de las 8 horas, por lo menos, debemos de descartar la orina del paciente y mínimo tendría que tener 500 mililitros, ¿sí? Por guardia. Si nosotros empezamos a detectar que hay menos de 300 mililitros, estamos viendo que la función renal se está deteniendo, ¿sí? Y eso lo vamos a estar observando. Obviamente, si ya tenemos el diagnóstico que es un paciente con insuficiencia renal, ya vamos a estar viendo que la orina va a estar disminuida, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente yo como enfermera me voy a estar dando cuenta que si durante las 8 horas de mi guardia voy a retirar la orina en 50 mililitros durante 8 horas, no diríamos es normal, sino que estaríamos acorde a la patología, ¿no? Estaríamos esperando que esa cantidad de orina sea la que descartaríamos en esa guardia, ¿sí? No nos estaría sorprendiendo en ese sentido estoy hablando. Lo que no quiere decir es que yo voy a estar observando y seguramente voy a estar con el médico trabajando para que esta situación se revierta, ¿sí? Suponiendo el caso de que yo esté trabajando con el paciente renal y vea que durante 3 o 4 horas se detuvo la orina en 50 mililitros y no avanza, seguramente voy a estar trabajando con el médico para ir cumplimentando el tratamiento, ¿sí? Ustedes leyeron en la filmina que hay distintas fases para la insuficiencia renal aguda, sobre todo, ¿no? Y está la fase de diuréticos, perdón. La segunda fase de diuréticos es el aporte de diuréticos que hacen los médicos para poder ayudar a ese riñón a la eliminación de orina. ¿Sí? Recuerden que dijimos que uno de los diuréticos que se utilizaba en estos casos era uno de los que funcionaba a nivel de las asas, ¿sí? Y este era el más común que utilizábamos para los pacientes renales, era la furosemida. ¿Se acuerdan? Sí. Vamos a compartir pantalla a ver si vamos viendo de alguna manera lo que es el Power. No, presentación. Bueno, esto es lo que decía un poco ¿no? Decía que la insuficiencia renal era la disminución brusca que podía estar dada en horas y a semanas de producirse el cese de la función renal, ¿sí? Eso es una insuficiencia renal aguda. En las clasificaciones hablamos de la... ¿Sí? ¿Quién me habló? No, yo justo me ahogué. Marta Brites dice que cuando pueda que la admita. ¿Está conectada? Sí. A ver si la puedo admitir ahora, si no... Así no avanzo. Sí, acá está.
Ahí está entrando. Creo que ella sola, ¿no? Sí, sí. Bueno, vieron que hay una clasificación para las insuficiencias renales, sobre todo la aguda, ¿no? Acá hay dos también en espera. ¿Quiénes son? Marta Brites y Espejo. Me apareció justo. Bueno, hablamos de la prerrenal, que hay un deterioro brusco de la función renal, y esto está dado por cuadros de hipotensión, también de hipovolemia, entre otros, ¿no? En la renal tenemos que hay lesiones en el parénquima renal, ¿sí? Y en la posrenal, aquí en este es del tipo obstructivo, ¿sí? Acá puede haber algún, algún coágulo o algún cálculo, alguna litiasis que pueda llegar a obstruir el conducto y no permitir que la orina ingrese ni a la uretra, ni en la zona de los uréteres, ni en la zona vesical, ¿sí? Acá tenemos más o menos cada una de las distribuciones de la posrenal y la prerrenal. En la prerrenal dijimos que era el deterioro brusco de la función renal a nivel sanguíneo, ¿sí? A este nivel. Aquí es donde se alimentan todas las nefronas, ¿sí? La posrenal dijimos que había una obstrucción que ya está dada a nivel de los túbulos que van conduciendo hacia la vejiga, ¿sí? Y aquí en la renal también se llama intrínseca, ¿sí? Aquí aparecen lesiones que hacen a este cuadro, ¿sí? Todos estos cuadros pueden ser reversibles, siempre y cuando estemos hablando de la insuficiencia renal aguda, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de cada una? Bueno, en la prerrenal dijimos que la hipotensión arterial era uno de los cuadros que nos podía llevar a este estadio, ¿sí? La hipertensión también, infecciones, infarto agudo de miocardio, insuficiencias cardíacas, quemaduras, todos estos tipos de complicaciones que podrían llevar a un paciente a una insuficiencia renal aguda, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que las quemaduras también hacían a una eliminación de líquidos y por ende podríamos llegar a tener un shock hipovolémico con este tipo de pacientes? También complica la parte renal en los pacientes quemados. Bueno, en la clasificación de la renal, tenemos como los glomerulonefritis, ¿sí? Embolias, pielonefritis, y los fármacos, sobre todo los fármacos que tienen que ver con los fármacos que son aminoglucósidos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los antibióticos, aminoglucósidos, estos antibióticos siempre tienen una toxicidad en la que si no lo administramos de forma correcta, lo que hace es intoxicar al riñón y llevarnos a un problema renal, a una insuficiencia renal, ¿sí? Estos antibióticos, la gentamicina, la micacina, la sanfotericina, las penicilinas, todos estos antibióticos tienen que estar de una forma correcta administrado, porque si no estamos perjudicando el riñón del paciente. No solamente el riñón, sino que también los oídos. Estos antibióticos son nefrotóxicos y ototóxicos, ¿sí? Y la posrenal, acá se obstruyen las vías urinarias y se lesionan los uréteres, las vejigas, puede ser por tumores, puede ser por traumatismo. Muchas veces en los accidentes
automovilísticos suele pasar por algún traumatismo tener una insuficiencia renal aguda a nivel posrenal. ¿Sí? Bueno, los factores modificables y no no modificables, eso si lo leyeron, más o menos se van a dar cuenta cuáles son los que podemos modificar: el sedentarismo, la obesidad, la infección, y los que no podemos modificar lamentablemente son todo lo que tenga que ver con antecedentes familiares, ¿sí? Los trastornos metabólicos, como la diabetes mellitus, por ejemplo, y la edad imposible de modificar. Bueno, acá estamos con la fase oligúrica, ¿sí? Dura de 8 a 14 días, esa fase oligúrica. Esto que les estoy diciendo yo, que menor a 400, acá dice menor a 400, pero en realidad menor a 300 ya estaríamos hablando de una oliguria, ¿sí? Pero esto, fíjense que está dado en 24 horas. Esta cantidad está dada en 24 horas. Imagínense si nosotros tenemos una guardia de 8 horas, ¿sí? De estos 400 mililitros que estaría desechando el paciente en 24 horas, seguramente nosotros vamos a obtener unos 50 mililitros, ¿sí? Por cada uno de los turnos, para llegar a 400 en 24. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, el tratamiento siempre es el control de electrolitos, ¿sí? El control de líquidos, ¿sí? Para la prevención. Siempre aquí vamos a controlar la cantidad de aportes de líquidos. Y esto es lo que le decía recién, que la fase diurética dura alrededor de 10 días, ¿sí? Y acá podemos decir que comienza una recuperación de las nefronas, pero siempre y cuando estamos ayudándolos con estos diuréticos que mencionamos recién. Aumento de la cantidad de orinas a 1000 mililitros en 24 horas, ¿sí? Acá por lo menos en esta fase diurética lo que hicimos es ayudar al riñón a eliminar la diuresis en una cantidad superior a la que estábamos recibiendo, ¿sí? Si en 24 horas recibíamos 400, acá tenemos 600 mililitros más con la ayuda de la furosemida. Seguramente este paciente va a estar con una bomba, ¿sí? Con una bomba de infusión continua, que va a estar infundiendo en pocos mililitros, ¿no? Porque el paciente renal siempre tratan de disminuir la cantidad de aporte de líquidos para no encharcar a ese paciente, ¿sí? Y esa bomba de furosemida va a estar dada en mililitros de solución fisiológica y alrededor de 20 ampollas de furosemida. En esa proporción se coloca para ayudar al riñón a poder eliminar los desechos. ¿Sí? Fíjense Sí. que tarda más o menos 10 días en la recuperación y en poder conseguir un avance de la eliminación de diuresis en ese paciente. Ingresó alguien más, ¿no? Bueno, acá tenemos... Profesora, ¿era 500 mililitros por 20 ampollas de furosemida? No, 500 mililitros no, 250 mililitros más o menos en 20 ampollas de furosemida. Y la bomba de infusión continua muchas veces está muy baja. Supónganse que lo coloquemos o lo administremos a 7 mililitros hora. ¿Sí? Okay. Sí. 7 mililitros hora. Si nos ponemos a pensar que mililitros hora es igual a microgoteo, si yo tengo 7 gotas macros, ¿cuántas gotas micros tengo? 21.
exacto, 21 gotas micro, que es el equivalente a 21 mililitros hora. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero administrar 500 mililitros en 24 horas, voy a poner la bomba de infusión continua a 21 mililitros hora. ¿Para qué? Para que dure esos 500 mililitros en 24 horas. Fíjense que el paciente que recibe la furosemida está en 250 mililitros de solución fisiológica y va a pasar a 7 gotas, 7 mililitros hora, ¿sí? O 6 mililitros horas, depende de lo que el médico me pueda llegar a pedir que yo modifique esa bomba. ¿Y el paciente cómo asimila el medicamento? Porque aparte de hacerle todo el lavaje, está recibiendo medicamentos, ¿no? ¿Qué lavaje? O sea, cuando se le está haciendo la sonda, ¿no? Está drenando 24 horas para limpiar el proceso. Y el paciente en esas 24 horas recibe medicación, ¿no? ¿Cómo es la asimilación del cuerpo? A ver si puedo entender lo que me está preguntando. El paciente está con una sonda vesical seguro. ¿Por qué? Porque es renal y porque nosotros necesitamos cuantificar el ingreso y el egreso. ¿Se acuerdan que uno de los cuidados de enfermería que nosotros tenemos en los pacientes que tienen sobrecarga hídrica es la colocación y la cuantificación de los líquidos en cuanto al ingreso y el egreso? Si tenemos que cuantificar el egreso, siempre va a haber una sonda vesical que tiene una bolsa colectora, de la cual nosotros tenemos una medición en esa bolsa colectora donde nos dice la cantidad de mililitros que vamos a desechar o que el paciente desecha en esa bolsa para nosotros saber qué cantidad está orinando. Ahora, usted me pregunta, ¿qué hace la furosemida cuando uno lo está administrando? ¿No? Porque eso Claro. va a ir vía endovenosa o, en su defecto, si está muy complicado el paciente, seguramente va a ir por una vía central, ¿sí? Según la complejidad que tenga el paciente, o tenemos una vía periférica o tenemos una vía central. En este caso, la administración de ese medicamento a bajo goteo, porque es bajo el goteo, si estamos hablando de mililitros hora, estamos hablando de microgotas, y si hablamos de 7 microgotas, estamos hablando de menos de 7 gotas por minuto. Entonces, esa cantidad de medicación va a ir a nivel renal. Todo lo que elimine el paciente va a eliminar los líquidos. ¿Se acuerdan de la parte osmótica, de las presiones, de por qué salían los líquidos de la parte de la intersticial hacia el exterior? Por una cuestión de presiones, ¿sí? Hay una diferencia de presiones, exacto, claro. Hay una diferencia de presiones que hace que esta medicación actúe de esa forma, deshidratando de alguna manera y facilitando la salida al exterior de la orina. Necesitamos sí o sí que ese paciente produzca orina y también la deseche, ¿sí? Porque esa orina que desecha son todas las toxinas que nosotros tenemos desde la alimentación, ¿sí? Nosotros cuando nos alimentamos hay desechos en el organismo que debemos de eliminarlos, y lo eliminamos siempre por la orina. Si no orina el paciente, se está intoxicando y están todos los desechos en el organismo, sobre todo en la parte vascular, ¿sí? Y vamos a tener seguramente complicaciones con ese paciente. ¿Se entiende, Pablo? Pablo, ¿no? Sí, profe, la estoy siguiendo. ¿Alguna pregunta o me fui de lo que usted me preguntaba? No, está bien, no, era lo que quería saber, está bien. Ajá. Bueno, esta es la última fase, la fase de recuperación en este paciente renal agudo, ¿sí? Que siempre indica una mejoría y que puede durar hasta 6 meses y 12 meses. Hay una recuperación en ese paciente, pero va a estar dada lentamente
y va a tener un seguimiento seguro, ¿sí? Ahora, la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Esta es una consecuencia de diversos trastornos. Produce una lesión progresiva. ¿Por qué produce una lesión progresiva? Porque va aumentando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Una de las causas importantes para esta insuficiencia renal crónica es la diabetes mellitus. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de la diabetes mellitus, cuando comenzaba o cuando debutaba el paciente en este tipo de enfermedad crónica, lo que hacía era tener distintos signos y síntomas que hacían a que la enfermedad se produzca, y una de los signos y síntomas era la poliuria, ¿sí? La cantidad excesiva de orina que elimina el paciente, y estos tipos de pacientes que son diabéticos crónicos deben de controlar su glucemia a niveles normales, o por lo menos mantener los niveles normales, porque un exceso de glucemia hace a una dificultad en la parte renal que progresivamente terminan siendo pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sí? La cantidad de veces que el paciente maneje niveles superiores a 300 miligramos por decilitro en glucosa hace a una producción excesiva de líquidos, por ende está el riñón forzando constantemente a esa eliminación. Recuerden que la glucosa es una sustancia grande para poder pasar por el nefrón, ¿sí? Por la nefrona. La nefrona es muy pequeña, son micro, son, son tan pequeños, microscópicos, la cantidad de nefrones que tenemos en los riñones, que hacen a que lastimen las partes del filtrado, ¿sí? El filtrado glomerular, que es el que saca al exterior la orina. ¿Se entiende? Sí. La hipertensión arterial también es muy importante para estas causas, ¿sí? Porque la hipertensión arterial también, los elevados niveles de sodio hacen a una acumulación de líquidos en la que después tenemos que desechar constantemente. Y esto de que el funcionamiento del riñón lo estemos constantemente forzando para poder eliminar líquidos, hace como consecuencia a una insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Sí. Bien. Ahí va aclarando más o menos lo que yo... Sí, profe. Va aclarando, ¿no? Claro, el exceso de micciones es algo que te perjudica. El exceso de micciones, pero no solamente lo que eliminamos es líquido. En este caso, lo que viene es como soluto, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando hablamos de líquidos corporales dijimos que la cantidad de líquidos no es agua lo que tenemos en el organismo, sino que tenemos solutos también. El soluto es el sodio, es la glucosa, que está dando vuelta en el organismo de una forma homogénea, ¿sí? Cuando empezamos a tener disparidades con los niveles de estos electrolitos o de estas sustancias que hacen a que el cuerpo funcione de una manera equilibrada, empiezan a tener los problemas porque el riñón no está preparado para eliminar glucosa, no está preparado también para eliminar tanta cantidad o litros de líquido. Claro. Exacto, estamos forzando un órgano del cual está preparado para eliminar 2,5 litros a 3 litros según la cantidad que uno ingiera, ¿sí? Si ingerimos durante todas las 24 horas 2 litros, tenemos que desechar 2 litros. Los pacientes diabéticos crónicos, muchas veces con la cetoacidosis que hacen y los desarreglos que hacen a nivel metabólico, hacen que eliminen 4 o 5 litros en 24 horas y supera la cantidad de mililitros o de litros
que debería de estar funcionando un riñón normal. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con eso, con los líquidos. Bueno, acá tenemos el cuadro clínico. Estos pacientes tienden a retener sodio y agua. Es un estado de sobrehidratación. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando uno retiene líquido sobrehidrata el sistema y por ende tenemos un edema? ¿Sí? El edema que dijimos que estaba caracterizado por líquidos en la parte intersticial y también era característico de estos pacientes renales que lo veíamos en su rostro, ¿sí? Esas bolsas oculares que nos decían que estaba el paciente acumulando demasiado líquido. Bueno, en estadios avanzados aparece uremia. ¿Sí? A ver, el prurito. ¿Por qué el prurito? Porque el cuerpo está queriendo desechar todos estos cristales de uratos que tiene la uremia, ¿sí? Si estos cristales, tanto la uremia y los uratos y todo esto, son elementos que deberíamos de desechar normalmente en la orina y comienzan a dispersarse en el organismo y hacen reacciones en el organismo y una de las reacciones es el rascado constante del paciente. Lo vamos a ver como si fuera una escarcha en las piernas, sobre todo en la zona de los tobillos, que esos pacientes comienzan a rascarse y se van como descascarando, ¿no? Y ellos mismos dicen que sienten mucho picor, ¿sí? Mucho prurito. Esto es característico de los pacientes renales que empiezan a acumular este tipo de sustancias. Nos quedan 5 minutos y volvemos a entrar, ¿eh? Bueno. Los efectos sobre el sistema respiratorio. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando hay acumulación de líquido podemos llegar a un edema pulmonar? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que dijimos que si el paciente comenzaba a retener líquidos, Sí. podíamos Sí, tener, sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, sí. podríamos tener respiraciones, en este caso de Kussmaul, pero también a la ocultación podríamos encontrar estertores, ¿sí? Que hacen a que nosotros nos podamos dar cuenta de que hay una acumulación a nivel pulmonar. Claro, porque también puede tener una acidosis metabólica, porque no lo compensa. Exacto. El tratamiento de los pacientes crónicos. Muchas veces, estos pacientes, mejor dicho, muchas veces no, llegan a la diálisis estos tipos de pacientes, los renales crónicos llegan a diálisis, ¿sí? A ver, para aliviar los síntomas cruentos de las diálisis y los trasplantes renales. Primero está la diálisis, y el paciente seguramente, en muchos casos la diálisis lo que hace es revertir un poco la situación, según el estadio en que esté la insuficiencia renal. Una ayuda puede ser, sobre todo los pacientes que recién debutan con una insuficiencia renal, una ayuda puede ser pronta la diálisis, y después por ahí funciona y arranca el órgano y comienza No es lo mismo diálisis que a hemodiálisis. eliminar la orina por sí solo, pero muchas veces necesitan ese tipo de tratamientos. Y son pacientes que seguramente van a ir a trasplante renal, ¿sí? Van a estar en una lista de trasplante renal, cuando ya empiezan a tener complicada el estadio, ¿sí? Bueno, estos pacientes también van a haber administración de diuréticos, ¿sí? Y también antihipertensivos. Acá, en la acidosis metabólica, el tratamiento es dietético y la diálisis, ¿sí? Dietético porque acá hay que consumir
o reducir, mejor dicho, muchos de los alimentos para que no se eleven determinadas sustancias. Acá para la anemia se administra el hierro endovenoso, la eritropoyetina. ¿Leyeron la eritropoyetina lo que es? Sí, no me acuerdo, ahí se lo digo si quiere. Es el... Ay, ahora. Es el componente que hace que se acelere la producción de glóbulos rojos. Sí, muy bien. Sí. En algunos casos se necesita transfusión de sangre, dice, ¿sí? Pero esos glóbulos rojos deben ser desplasmatizados, ¿sí? Acá en este componente de glóbulos rojos lo que se hace es filtrar el plasma del glóbulo rojo, porque recuerden que los pacientes hay que tratar de colocar la menor cantidad de líquido posible para que no sobrecargar su estado, ¿sí? Acá les puse más o menos lo que era la concentración del eritrocitórico, los glóbulos rojos. ¿Vieron el video de la diálisis? No, Cuando entremos nos falta 1 minuto 35. Directamente vamos a pasar al video de la diálisis. Ahora, ¿qué es la diálisis? ¿No? Esto de la diálisis es el proceso que va desde el movimiento de las partículas a un compartimiento de líquido hacia otro compartimiento, a través de la membrana semipermeable. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el videíto, que no les hice ver completo el de diálisis, pero era muy parecido a no me acuerdo si era el ósmosis? Estamos viendo el video que hablaba de la ósmosis. Y, sí. bueno, en ese video también hablaba de cómo la membrana semipermeable hacía pasar partículas, casi diríamos filtrando otras sustancias. La diálisis es eso, ¿sí? Es el proceso en el cual las partículas van moviéndose de un compartimiento líquido a otro compartimiento a través de una membrana semipermeable. Eso es lo que hace la diálisis. Ahora, la hemodiálisis viene de la sangre. claro, viene directamente de la sangre y ya es directamente el proceso en el cual nosotros vamos a hacer el filtrado, ¿sí? En realidad lo hace una máquina que le decimos el riñón artificial, porque cumple la función de un riñón artificial, ¿sí? Eso es lo que hace... Sí. Sí. Y la hemodiálisis ya es el procedimiento, ¿sí? Claro. El procedimiento en sí. La hemodiálisis ya es la colocación de un dispositivo para poder realizar ya el filtrado. Fístula. Claro, en estos casos hay fístula. Puede ser también una punción que es muy parecida a las vías centrales, ¿no? Tiene 2 lúmenes, lo que les puse ahí unas fotografías para que puedan distinguirlo. Creo que yo no veo más a nadie entrar. ¿Ustedes ven a alguien más? Profe, ese proceso de filtrado tarda mucho tiempo, ¿no? Por el tema de que cuántas veces tiene que sacar la sangre y volver a meterla. Depende del peso, el exceso de peso que el paciente tenga al ingresar. Porque que yo me acuerde, se le pesa al paciente antes y se le pesa después. Y hay una planilla directamente que vos tenés del paciente para saber cuánto pesó cuando se fue y cuánto pesa cuando vuelve. ¿Usted estuvo haciendo hemodiálisis? No, mi mamá es técnica. Ah, muy bien. Nos puede algo dar así es. Tranquilamente. Algo así. Sí, pero ¿por qué se pesa el paciente? ¿Se acuerdan que uno de los cuidados de enfermería, o por lo menos las acciones que hacíamos nosotros con el tema de los pacientes con sobrecarga hídrica, en estos casos son los pacientes renales, nosotros hacíamos eso, y dije,
en la medida que se pueda, ¿no? Porque si a un paciente lo tenemos inconsciente o lo tenemos sedado, que no tiene noción de lo que le estamos haciendo, obviamente no lo vamos a poder pesar. Pero sí, tiene que ver con eso, cuando uno pesa a un paciente antes de hacerse la diálisis y después de irse, el trabajo que le realizamos, ahí nos vamos a dar cuenta de la cantidad de líquido que perdió. Claro. Esto, ¿no? ¿Se escucha? Profe, antes que empiece, hay 2 o 3 alumnos en espera, dicen. Bien ahí, bien. Ahí voy. Están en espera. Espere. El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desechos de la sangre. Espere que ya salgo de aquí. Y ahí están los niños. No los veo. Ah, acá están. Son 3. Federico, Verdún, Yura. Ahí está, creo que nadie más. Ingresaron, ¿no? ¿Ya está? Sí, porque ya somos 16 ahora, profe. Federico creo que quiere entrar. Está esperando. Sí, lo acepté. Ah. Ahí lo aceptó. Sí, ahí está. Estoy, gracias. Bueno, muy bien. Pudo ingresar. Espere que busco ahora el video que no sé dónde lo dejé. Yo me río sola, chicos, porque me pierdo con esta tecnología. Trato. No, ahí abajo, profe, lo tenía en otra... Ahí. Ahí estamos. Espere que lo vamos a poner un poquito más atrás para empezar. Y ahora sí lo vemos. El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desechos de la sangre en caso de que sus riñones no estén funcionando de forma correcta. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente, lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. La diálisis también puede llevarse a cabo para tratar la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre cuando los riñones dejan de funcionar repentinamente, o bien para eliminar drogas o sustancias tóxicas de su cuerpo. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo. Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. Una vez que su sitio de acceso vascular haya sanado, su médico puede empezar la hemodiálisis. Para comenzar, su enfermera de diálisis insertará 2 agujas en su fístula AB o injerto. Una vez que el circuito esté establecido,
Su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador, su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa. En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter. El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio. En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico. A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. Ese es el otro método, ¿sí? Que también tenemos otro videito para poderlo ver. Profe, es similar a el segundo método, es similar a un lavado tipo vesical, pero no es vesical, es similar a eso. Podría decirse que sí, es muy parecido porque ingresa el líquido y lo que hace es desecharlo, ¿sí? Pero siempre ingresa, fíjense que hay el peritoneo tiene dos capas, ¿sí? Está el peritoneo visceral, ¿sí? Y el peritoneo parietal. Entre esas dos luces existe un líquido que es propio del organismo y ahí es donde se inserta el catéter, ¿sí? El paciente lo puede hacer tranquilamente. Este es uno de los catéteres que se utilizan. TechNo. ¿Sí? Vamos a ver este video ahora. A ver si lo podemos ver desde... Esperen que voy a minimizar esto. Vemos si lo podemos ver desde... ¿También se lo realiza con solución salina o agua destilada? Con solución salina. Esperen que lo voy a... Esto ya directamente es cómo se coloca el catéter, ¿sí? De qué forma lo colocan los cirujanos. Es un procedimiento muy rápido.
Bueno, uno de los cuidados de enfermería que tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes es muy buenas a todos, bienvenidos la colocación. En el día de hoy vamos a hablar de un tema esencial, esperen un muy minutito interesante, que lo voy a parar esto. La colocación de esa sonda para poder drenar no debe estar mojada, ¿sí? No debemos de permitir tampoco que el paciente moje la zona de punción, ¿sí? Fíjense que fue colocado ese catéter en la cavidad abdominal y aquí en esta zona va a haber la zona de punción. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Sí, Ay, profe. pensé que estaba sola, perdón. Pensé que estaba sola. Observen que el líquido tiene que estar colocado para que baje por gravedad y aquí en la bolsa colectora va a ir pasando todo este líquido y va a ir saliendo como si fuera la orina de una sonda vesical común. ¿Sí? Este Sí. tipo de procedimientos de diálisis peritoneal se ve muchísimo en niños, en pediatría, no tanto en adultos. Ah, En pediatría se ve, porque es menos cruento que lo que es la diálisis, la hemodiálisis en realidad, ¿sí? La hemodiálisis creería yo que tiene un mejor resultado en cuanto a lo que es el desecho, porque ya directamente pasa a una máquina donde funciona con filtrado, ¿sí? claro, Y, limpia. claro, desecha mucho más al tener el filtrado y hace como si fuera una membrana permeable, entonces toda la sangre va a pasar por esa máquina y va a filtrar mucho mejor. Este tipo de procedimientos de diálisis peritoneal es muy característico de los niños, ¿sí? De pediatría. Es menos cruento, fíjense que es rápido, lo realizan en el quirófano, y lo hacen en un ratito, la colocación, y después se maneja tranquilamente colocando la solución, que muchas veces son soluciones especiales, no tanto soluciones fisiológicas. ¿Quién me preguntó eso hoy, hace un ratito? Brites. Brites. Marta. Sí, Marta. Bueno, Profe, no, otra consulta. En la diferencia entre una diálisis común o una hemodiálisis y esta diálisis, porque cuando uno hace una hemodiálisis, uno filtra, póngale, es una forma de decir, la orina de que se mezcló con la sangre. Y acá, por ejemplo, o sea que esa orina que se mezcló con la sangre no se realiza así ahora. No sé si me explico. ¿Por qué se hace uno y por qué la otra? Siendo que esos líquidos quedan acumulados afuera como si fuera que se te hincha la panza, pero es como si fuera que tuviste un exceso de líquido, pero que abarcó fuera de los órganos. No entiendo esa parte de por qué uno y por qué otro. Yo pensaba que había solamente una diálisis, que era el filtrado de orina de la sangre. Acá no tiene nada que ver la sangre con el filtrado. mire, usted que tiene su mamá, ¿no? Me dijo. Sí. ¿Su mamá no realiza este tipo de diálisis? No. Ella se retiró. Se retiró y siempre hizo la hemodiálisis. Sí. Bueno, tarea para la semana que viene. Está perfecto lo que me está preguntando, ¿eh? Voy a averiguar eso, porque yo la hemodiálisis era el filtrado de orina que se mezcló con la sangre. Para eso sirve la máquina y el filtro que ayuda. No es orina. Pero esta la verdad que nunca la Es menos escuché. cruenta, es menos cruenta. Sí. Y tiene que ver con la insuficiencia renal. ¿Sí? Ahí se la dejo. La va a averiguar usted. ¿Me entiende lo que le Igual, digo? profe, no es filtrado profe, de orina me mezclada averiguo. con la sangre, o sí. No, Es filtrado de la sangre no. que se use la máquina, usa No. la misma técnica que si fuera un riñón. No es la misma. Claro.
la misma, porque una para sangre y una para orina. Claro, hay una diferencia muy grande entre la peritoneal y la hemodiálisis. Es el lugar donde filtra. Este filtra en una cavidad abdominal donde hay líquido especial, este es el líquido que nosotros tenemos en esa cavidad pleural, visceral y parietal. Hay un líquido que no permite que lubrica la zona peritoneal. ¿Sí? Las dos. Sí, se lo dejo para que lo analice y para que lo investigue. ¿Por qué Bueno, hay la profe. diferencia que hay entre uno y el otro? Tiene Sí. es muy buena observadora, ¿no? Porque dijo, uno pasa por la sangre y el otro pasa por otro sistema que no tiene nada que ver con la sangre, pero los dos funcionan de la misma, o sea, los dos cumplen la misma función. Sí, Uno claro. a menor medida y el otro a mayor medida. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la Por eso Sí, sí, decimos que lo utilizan más los niños. Niños. Sí, porque es menos invasivo en realidad. Menos invasiva y tiene es otro procedimiento de la diálisis. Cumple otra función. Ok. Bueno, profe, Este averiguaré. averigua y después lo charlamos la semana que viene y va a ver que va a darse cuenta de por qué cada uno de los sistemas de filtrado, que en realidad este no es un filtrado, ¿no? La diálisis peritoneal no hace filtrado, lo que hace es como si fuera un lavaje, ¿no? Que arrastra todos los desechos. Bueno, ¿cuáles son los cuidados que tenemos en estos catéteres? ¿Qué horas tenemos, chicos? Ya no estamos... 9:49, profe. Ah, bueno, tenemos tiempo todavía. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? Bueno, como dijimos recién, el sitio de punción de esa herida tenemos que tener en cuenta de no mojarlo, ¿sí? De no movilizar tanto el catéter. Lo vamos a tener tapado, ¿sí? Mantenerlo siempre seco, por lo menos mínimo 10 días hasta que podamos encontrar una pequeña cicatrización. Se va a formar una costra alrededor de lo que es la zona Se había puesto un video con quirúrgica, música. y eso es lo que no debemos de retirar, ¿sí? Nos quedan 10 minutos nada más. ¿Cómo vuela la hora, chicos? Acá recomiendan no bañarse ni siquiera en jacuzzi, ni tampoco esas tinas que uno tiene en los baños, porque eso acumula microorganismos que hacen a la entrada, porque eso es una puerta de entrada, al ser una herida, ¿sí? Esta es una herida provocada por los cirujanos para poder cumplir con la función que debe de cumplir, que es la diálisis. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando el paciente se higieniza no debe mojar la zona y cuidar que no estar colocando sustancias que tengan que ver con antisépticos, ¿sí? Por lo general siempre se lava con agua y jabón la zona, ¿sí? Bueno, acá tenemos otra vez la foto. Esto es más o menos lo que recién mostraba una diálisis, ¿sí? Esta es la salida del conducto. Fíjense que siempre es la unión de la arteria con la vena, ¿sí? Esto es una fístula arteriovenosa. Cuando el médico hace esta unión... Una anastomosis. Claro, una anastomosis, muy bien. Cuando hacen esta unión, el paciente tiene que ejercitar muchísimo. Le piden que con una pelotita vaya haciendo un ejercicio para que esta vena se inflame, ¿sí? Y la vamos a encontrar de esta forma, la vena, tan inflamada que en realidad es la ejercitación que necesitan que haga. ¿Para qué? Para que se visualice bien, y aquí adentro tenemos la zona para punzar. Después lo van a ver, este videíto muestra de qué forma se tiene que punzar las dos salidas, ¿sí? Una que es la arteria y otra que es la vena. Van a ver cómo se conecta la máquina. Y esto también, los cuidados siempre palpar la vibración. ¿Por qué la vibración? Porque estamos también en arteria, ¿sí? Recuerden que
las arterias, cuando nosotros palpamos, siempre sentimos la vibración de la sangre por la pulsación, o mejor dicho, por la ritmo apertura. pulsado. Claro, la apertura y el cierre de las válvulas cardíacas, ¿no? Es pulsátil. Entonces debemos palpar siempre esa zona para ver si está bien, y la sentimos, ¿sí? Si vemos que hay ausencia de vibración, estamos en contacto con el médico para ver qué es lo que pasó en esa fístula. Bueno, estas fístulas siempre hay que tratar de mantenerlas también lo más aséptico posible, ¿sí? No deben de dormir los pacientes apoyados en ese brazo que tiene la conexión de la fístula, y tampoco vamos a controlar la tensión arterial en esos brazos. Siempre el paciente nos va a pedir, nosotros vamos a educar a ese paciente y le vamos a decir, cuando tenga usted una internación o cuando esté en contacto con alguien que quiera hacer algún procedimiento, fíjese y hable con la persona para que este brazo lo toque lo menos posible, ¿sí? Ese brazo solamente lo va a tocar el especialista que va a conectar a la máquina al paciente para hacerse su diálisis. La diálisis se hace una vez cada 72 horas, ¿sí? Si lo hago hoy, mañana no lo hago. Recién va a haber, pasado mañana va a venir a conectarme alguien a la máquina. Chicos, si se corta, después ya no volvemos, así lo miran ustedes, esto, y después voy a hacer subir para que me muestren lo que hicieron de lo de farmacología. Bueno. ¿Sí? Perdón, profe, ¿cada cuánto se hacía? ¿Cada 72 horas? Sí. Si lo hace hoy el paciente, hoy es jueves, mañana no se va a dializar, se va a dializar recién el sábado. No es que todos los días se dializa el paciente. Y siempre se le pide el menor consumo de líquidos para que estos pacientes no se llenen de líquido, porque no funciona el riñón, para no tener problemas en la parte al momento de la diálisis. Son pacientes que hacen hipotensiones bruscas, muchos de ellos suelen morir en el momento en que se están dializando, ¿sí? Es muy cruento el tratamiento, pero no hay otro tratamiento que haga que ese paciente sobreviva sin el riñón, sin el funcionamiento del riñón. Lamentablemente tienen que padecer esas situaciones a la conexión de la máquina. Esto es un catéter, este es más bien parecido a la vía central, ¿sí? Y muchas veces si tienen algún problema de valvulopatías o algún problema que tenga que ver con lo que es, ay Dios, no me sale la palabra, lo que es venas, ¿eh? No, estaba pensando. Estaba pensando en voz alta. Todo lo que tenga que ver con venas de los brazos, muchas veces estos catéteres se quedan y ahí es donde conectan, pero esto hay que estar cubriéndolo con gasas estériles y no tocarlo mucho, ¿sí? Esos son los cuidados que vamos a tener con respecto a estos tipos de catéteres para evitar la infección. Y si en algún momento el paciente hace fiebre, este catéter seguramente se va a retirar y la punta del catéter se va a cortar y se va a mandar a analizar a ver qué bacteria ingresó en el paciente, ¿sí? Para dar un tratamiento oportuno. Bueno, estos son los cuidados en general de los pacientes con insuficiencia renal. Siempre en la historia clínica hay que valorar los datos históricos, los antecedentes familiares. ¿Se acuerdan eso que hacíamos en la entrevista, que preguntábamos y observábamos la parte de la piel del paciente, la coloración, todo eso que nosotros nos indica que el paciente con insuficiencia renal puede padecer, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la valoración que vamos a hacer en cuanto a los cuidados. Y después, bueno,
Valorar los signos vitales, importantísimo la tensión arterial, la frecuencia respiratoria y la cardíaca, porque están relacionados con el exceso de líquidos, ¿sí? La anorexia, los sistemas gastrointestinales, hay que valorar mucho, porque puede haber un paciente que te esté sufriendo o padeciendo un problema gastrointestinal, y no se olviden que estos pacientes que son renales, que van dentro de la máquina de hemodiálisis, la heparina es uno de los elementos para licuar esa sangre y facilitar la entrada y la salida de la sangre, y muchas veces suelen hacer hemorragias, por eso a veces los encontramos también con anemias, ¿sí? Porque son pacientes que van a requerir mucho de la heparina para poder hacer este tipo de tratamiento. Es lindo todo lo renal. Bueno, acá les puse los laboratorios, que más o menos ustedes los tienen, que me dijeron que ya se los saben, que me parece fantástico, ¿sí? ¿Cuáles son los estudios complementarios para ver un paciente con una insuficiencia renal? La tomografía abdominal, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, y estas son las complicaciones, ¿sí? Todas estas complicaciones pueden llevar a que el paciente renal esté padeciéndolo, ¿sí? Tendencias al sangrado en anemias, pero por una cuestión de esto que les digo yo de las heparinas, ¿sí? En lo nutricional, el peso, la pérdida de peso. Nos queda un minuto, ya nos estamos yendo. ¿Son pacientes neutropénicos, profesora? No son pacientes neutropénicos, no, porque no tiene que ver con los glóbulos blancos, sino que tiene que ver con los glóbulos rojos. Ah, bien. La neutropenia tiene que ver con el aumento de los glóbulos blancos, por una cuestión de que el paciente necesita defender el microorganismo que está ingresando, ¿sí? Sí. Entonces aumenta y eleva el nivel de los glóbulos blancos, pero en este caso la neutropenia baja los glóbulos blancos y lo que hace es la defensa tenerla a niveles bajos, ¿sí? Esos glóbulos blancos están completamente, no pueden luchar contra ningún microorganismo. Por eso es que nosotros ingresamos